Relatos de Medianoche es un canal creado para poder difundir y contar historias chilenas que te pueden pasar a ti o me pueden pasar a mí. Solo buscamos difundir antiguas historias que le sucedieron a nuestros abuelos o padres, historias que se han perdido en el inconsciente colectivo de los chilenos. No hay ningún canal de televisión que esté haciendo esto en la actualidad. Por eso es importante rescatar nuestras raíces a través de estas historias, de estos cuentos, de estos enigmas o de estas cosas que pasaban antaño. A la luz de esta vela roja, comentaremos la historia de hoy, Condena Ancestral. La historia de hoy, Condena Ancestral, es verídica y ha sido recopilada de una antigua familia que relató y cedió este material para poder difundirlo en este canal. Recuerden que Mike Salomon no busca vender nada, no pide nada, solamente quiere que usted escuche estas historias e invite a sus amigos para poder crecer con este canal. Además, el día de hoy, entre los asistentes, sortearemos 3 lecturas de tarot, no realizadas por mí, sino que por un amigo colaborador que se dedica a esa mancia. Comenzamos la historia de hoy titulada Condena Ancestral. Esta historia le pasa a un joven llamado Felipe, que por una extraña razón tenía muy mala fortuna. Sufría de constantes enfermedades, había perdido su trabajo, su esposa lo había dejado, no había podido remontar económicamente, había perdido su casa y había tenido que volver a vivir con su madre. Su vida nunca había estado llena de fortuna y por el contrario siempre pasaba por aflicciones económicas, de salud, no tenía amigos y tenía una sombra negra encima que evitaba que pudiera concretar todos sus proyectos. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Tienes un amigo al que le ha sucedido esto? Puede ser que le esté pasando lo mismo que le pasó a Felipe. Felipe era un joven profesional, tenía una muy buena profesión, pero nunca podía ejercer en esta profesión. Definitivamente algo andaba mal con Felipe. Todo lo que emprendía no duraba más de una semana o un mes y volvía a caer. Había hecho intentos por una fortuna negra, por muchos problemas económicos. Ya estaba atravesando nuevamente por una crisis de salud. Definitivamente Felipe no la pasaba bien y no tenía a quién contarle estas historias. Tampoco tenía con quién desahogarse. No le contaba a su madre para no preocuparle. ¿Cuántos Felipes conocemos en nuestra vida diaria? ¿Cuántos Felipe tenemos en nuestro círculo de amigos? Piénsenlo. Hay muchos Felipes en nuestras vidas. ¿Y por qué no? Probablemente tú también fuiste un Felipe. La madre de Felipe nunca le había relatado nada del pasado. No conversaba de abuelos
ni de bisabuelos. Tampoco conversaba de hermanos, ni tampoco conversaba de viejas historias de donde se crió. Solo le había dicho a Felipe que había conocido a su esposo, se habían enamorado, se habían casado y tuvieron un único hijo, Felipe. Algo había en la vida de Felipe desde su nacimiento. Primero, porque su madre había tenido muchos síntomas de pérdida en el hospital. Había estado hospitalizada y en reposo durante prácticamente todo el embarazo. Su madre y su padre estaban muy preocupados de lo que pasaba cuando estaba en gestación Felipe. Cuando Felipe cumple los 10 años, su padre muere en un extraño accidente de tránsito. El vehículo quedó totalmente destrozado y la familia también. Quedaron sin el sustento y la madre tuvo que comenzar nuevamente a trabajar para poder ganar algo y mantener la familia. Definitivamente la familia de Felipe estaba marcada por la tragedia, por la soledad y por la angustia. Nada bueno nacía de las cosas que ellos partían en su vida. Pero un día llegó una carta extraña a la casa de la familia de Felipe. Una carta que indicaba que un familiar lejano había fallecido y había dejado en herencia una antigua casa en el campo, a 200 kilómetros de donde vivía Felipe. Con mucho esfuerzo juntaron un poco de dinero para poder viajar y ver esta herencia, pensando que podrían venderla y con ese dinero tratar de remontar su vida. Lo que Felipe no sabía era que en este viaje y en esta herencia había detrás una historia macabra, llena de antecedentes extraños y cubierta por un halo de misterio. Una vez que reunieron el dinero, pudieron ir a la notaría para poder protocolarizar el testamento, pudieron regularizar todos los papeles y pudieron hacerse de esta casa. Por extraña razón, Felipe tuvo que viajar solo a esta lejana localidad, ubicada en la cuarta región. Este viaje en soledad le dio mucho que pensar. Mientras viajaba, pensaba y por su cabeza pasaba toda su triste existencia. Sus antiguas novias que lo habían dejado de una extraña forma, lo que costó que naciera, todo lo que había sufrido para terminar sus estudios, cuadros depresivos, meses de encierro en su habitación. Toda esta vida pasaba por su cabeza mientras miraba por la ventana del bus que lo llevaba a esta localidad. 4 horas de viaje separaban a Felipe de esta extraña herencia. Al llegar al pueblo, fue a la cantina para poder averiguar la dirección exacta del lugar, ya que el testamento solamente indicaba la localidad. Entró a la cantina, se tomó una bebida y le preguntó al cantinero: «Amigo, ¿usted conoce esta dirección?», y le muestra un papel donde estaba escrita. El cantinero exaltado le pregunta a Felipe: «¿A qué vas a ese lugar?». Y él le dice: «Cuestión de trámites». ¿Qué trámites tienes que hacer tú en ese lugar, un joven que no es de acá, un citadino que viene por estos lugares? ¿A qué viene Felipe? Y Felipe le relata lo acontecido, le contó de la carta que llegó a su casa y de cómo se había hecho de esta herencia. El cantinero lo miró extrañado y le dijo: «En esa casa no hay nada bueno, hijo. Yo creo que deberían deshacerse de ella». Felipe dobló el papel, lo metió en su bolso, terminó su bebida, se despidió del cantinero y enrumbó hacia la vieja casona familiar. Una vez llegando a la puerta de la casa, notó trazos coloniales, adobe y tejas. Mirando, y por la poca experiencia que tenía, dedujo que esta casa tenía más de 100 años y que podía albergar secretos que podían revelar muchas de las interrogantes que Felipe tenía. Decidido, caminó
abrió el candado que cerraba la reja. Luego sacó nuevamente un manojo de su bolso y abrió la otra puerta que lo unía con ese destino, con esa historia inconclusa, con esa historia no conocida por él. Entró a la casa y vio largos corredores, como se usaba en el campo chileno antiguo, casas con una altura de sobre los 3 metros, debido a que antiguamente se guardaban los caballos en el interior de las casas. Caminó y trató de darle un valor a esta propiedad, pero no tenía experiencia tasando. Luego pensó, recorreré el lugar, probablemente encuentre algo. Entró en el recibidor y vio muchos cuadros puestos en las paredes. Gente antigua y gente no tan antigua. Qué extraño. Tomó un cuadro, lo dio vuelta y vio que había una inscripción que decía la abuela Esther. Y pensó, mi padre y mi madre nunca me han contado de esta familia. Tal vez la abuela Esther sea mi abuela, o tal vez no. Caminó por las habitaciones, caminó por la cocina y por la bodega, todo muy deteriorado y muy vacío. Se respiraba un aire pesado, un aire frío. No habían animales, no habían perros, no habían aves. La casa estaba completamente abandonada. Felipe recorrió la habitación supuestamente matrimonial y a los pies de la cama encontró un baúl, grande y firme, de madera antigua, roble, raulí, qué sé yo, dijo Felipe. Vio el candado, pero en el manojo de llaves no había una que abriera este candado. Pensó, descansaré y mañana lo abriré. Pasó la noche muy mal, sueños retorcidos en su mente, viajes extraños, sonidos raros. Despertaba una y otra vez. Definitivamente Felipe presentía que algo iba a descubrir en esa casa. Se armó de valor y se levantó muy temprano. Fue a la bodega y extrajo un fierro con el cual poder hacer palanca al candado. Lo tomó, lo incrustó entre el candado y la chapa y con fuerza logró arrancarlo de cuajo. Era el único mueble que había en la habitación y en la casa. Parecía que alguien lo había dejado ahí para que Felipe lo abriera. Al abrirlo, se encontró con muchos papeles. Los miró largamente uno por uno, hasta que llegó al fondo del baúl y encontró un libro que tenía 3 argollas en su tapa. 3 argollas entrelazadas entre sí, y entre las 3 hacían una intersección perfecta. El libro era antiguo, de tapas antiguas, de papel antiguo. Abrió la tapa y en la contratapa encontró un nombre: Esther Figueroa. Su madre se llamaba Mirna Figueroa. Qué extraño, no podían tener el mismo apellido. ¿Quién era esa mujer? ¿Una prima? ¿Una vecina? ¿Una hermana de la madre o del padre de mi madre? No encontraba explicación. Nada cuadraba. Al comenzar a hojear el libro, comenzó a ver otros nombres: el abuelo Carlos, el tatalolo, extraños nombres que él no conocía ni comprendía, hasta que llegó a una página en donde habían extraños dibujos y un extraño relato. Comenzó a leerlo y comenzó a hurgar en su imaginación. Y dentro del inconsciente colectivo de Felipe, algo empezó a crecer, hasta que llegó a la página que iba a revelar cuál era el problema de Felipe. Comenzó leyendo y tenía incluso una fecha: 22 de octubre de 1958. El día en que íbamos a ejecutar la condena, decía el libro.
qué extraño, qué condena. Felipe comenzó a leer y comenzó a pensar, ¿sigo o dejo esto hasta acá? Me iré a casa y olvidaré todo esto. ¿Qué cambio hay? ¿Me quedo o me voy? No le encuentro diferencia. Pero tomó nuevamente el libro y encontró una página borrosa y una página arrancada. Eso le despertó curiosidad y produjo que Felipe siguiera leyendo el libro, hasta que encontró un relato que lo dejó con espanto. El relato contaba la siguiente historia. Año 1956. Lolo y Esther se habían reunido en la entrada de la casa. Esther le dice a Lolo, Lolo, ¿trajiste lo que te pedí? Sí, Esther, acá tengo la pala y la picota. Toma. ¿Qué es esto, Esther? Es una bolsa de ropa. ¿De quién? De mi hija. Esther, ¿qué vas a hacer? No te importa a ti lo que yo haré, Lolo. Solo cumple con lo que te estoy pidiendo. Y aquí tienes la bolsa de dinero que me pediste. Toma este texto y repítelo cuando estés cavando, cuando tires la ropa y cuando tapes el agujero. Felipe comenzó a sudar. Sus manos tiritaban y se pusieron frías. El sudor recorrió su cuerpo. Parecía fiebre, pero no. Siguió leyendo. Lolo llegó hasta el lugar definido, cavó, tiró la ropa y extendió el papel que decía: maldita sea la fruta de mi vientre, maldito sea el desprecio de mi amado, y maldita sea la herencia de mis ancestros y de mis futuras generaciones. Lolo se estaba arrepintiendo de seguir con ese extraño ritual, pero Esther era una mujer muy dura y pensó que si volvía sin su labor hecha, Esther lo castigaría fuertemente. Tomó la ropa, la dejó en el agujero y prosiguió con la oración. Maldigo el fruto de mi vientre, maldigo a mis ancestros y condeno a las generaciones futuras. Así como me lo hicieron a mí, se lo haré a ustedes. Lolo tiró la ropa en el agujero, la tapó e hizo la señal de una cruz invertida con la pala en el suelo. Ya estaba consumado este ritual. Felipe no entendía de qué se trataba esto, pero algo estaba presintiendo. Tomó el libro, tomó los papeles, las fotos, las echó en su bolso, cerró con llave la casa y se devolvió donde su madre. Cuando llegó le contó este extraño fenómeno a su madre, la cual palideció, lo miró y comenzó a llorar. Felipe, sin entender lo que pasaba, la abrazó y le preguntó: ¿qué te está pasando, madre? ¿Algo malo está pasando en tu vida? Cuéntame. La mujer lo mira a los ojos, toma el libro que Felipe traía consigo y se sientan a conversar. Esther era una mala mujer, una mujer maldecida, que había nacido con su vientre estéril. No podía concebir hijos y su marido la dejó por otra mujer. Esa mujer dio un hijo, tu padre, Felipe. Entonces Felipe se tomó el pelo, se lo empezó a tirar y a arrancar de la cabeza. Ahora todo cuadraba. Había nacido con una maldición ancestral. Había sido condenado en el vientre de su madre. Había sido condenado antes de nacer. Ya sabía Felipe lo que le estaba pasando. Ahora podría encontrar una solución. Había sido maldecido antes de nacer. Su padre cargaba con este karma, con esta condena ancestral.
Al fin Felipe sabía cómo liberarse. Pero eso es otra historia. Esto ha sido Condena Ancestral. Gracias amigos por haber escuchado esta historia.